constante de todo el personal. Yo hoy quiero empezar con una idea muy simple, pero muy poderosa. En México, a pesar de lo que se ha dicho desde hace un año, el 21 de marzo, que entró en vigor la nueva ley, que se extinguió el INAI formalmente, en México el derecho a saber no desapareció. Lo que cambió fue únicamente la forma o el modo en que el Estado mexicano se organiza en cuanto a su protección, a la protección tanto del acceso a la información como de la protección de datos personales. Y eso, aunque suene técnico, nos toca a todas y a todos. Personas servidoras públicas como ustedes, personas de sociedad civil como un servidor, nos toca a todos. Porque cuando una persona pregunta cuánto costó una obra pública, por qué faltan medicamentos en una clínica, cómo se asignaron las becas, eh, por qué o qué contrato firmó una dependencia, no está haciendo un trámite administrativo frío, está ejerciendo un derecho democrático y ese derecho subsiste. La transparencia bien entendida no es un lujo administrativo, es una forma concreta de vigilar el poder. La Constitución actualmente sigue reconociendo al acceso a la información como un derecho humano, un derecho fundamental, y en la nueva Ley General de Transparencia de marzo del 2025 reafirma que el Estado debe garantizar su efectivo ejercicio. Por eso, cuando hablamos, y sobre todo en los gobiernos municipales, que es el primer contacto de la sociedad con sus gobiernos, cuando hablamos precisamente de la reforma 2025, conviene quitarle ese dramatismo fácil, pero también quitarle ingenuidad. No estamos frente a una historia de todo sigue igual, pero tampoco frente a la historia de todo se acabó. La realidad está en medio y justamente ahí es donde se vuelve más interesante desde nuestra óptica. Hoy me acompaña Randy Bastarrachea, que además de ser amigo y compañero de lucha de muchas batallas, fue nuestro último director en materia de políticas de acceso a la información y de gobierno abierto, y nos hablará precisamente de cómo podemos utilizar el nuevo escenario precisamente para construir sociedad y sobre todo para ustedes como servidores y servidores públicos seguir fortaleciendo la confianza social. La reforma constitucional de 20 de diciembre del año 2024 modificó el artículo sexto constitucional, sí, pero también abrió la puerta a un nuevo diseño. Ya no descansa en el esquema anterior del órgano garante nacional autónomo o el órgano estatal autónomo, sino en un sistema de instancias competentes y autoridades de control interno, de vigilancia o homólogos, hoy denominadas autoridades garantes. Después del 20 de marzo del año 2025, esa lógica se tradujo en nuevas legislaciones secundarias que redibujaron por completo la arquitectura institucional de la transparencia en México. Dicho en lenguaje claro, el derecho permanece, pero el mapa cambió totalmente. Cambió quien coordina, cambió quien revisa, cambió quien administra la plataforma, cambió el centro de gravedad del sistema y cuando el centro de gravedad cambia, cambian también las preguntas que debemos hoy hacernos, porque es deber de todos. Antes de la discusión, o la discusión antes se concentraba en buena medida en un órgano constitucionalmente autónomo que simbolizaba la tutela especial del derecho. Hoy la pregunta es distinta. ¿Puede un modelo reorganizado desde otras instancias ofrecer el mismo nivel de protección, de independencia, de capacidad técnica y Mañana te voy confianza a mandar el pública? listado de Esa, del reembolso esa de me ese, ya parece está que aquí es en la la factura. conversación de fondo. Ya nomás Y sería el esa listado conversación mandártelo. no es teórica, es una conversación sobre democracia cotidiana. Pensemos en algo mexicano y muy concreto. Una madre busca saber por qué su hijo no recibió un medicamento oncológico en un hospital público. Un periodista investiga quién obtuvo contratos de mantenimiento del metro o de un transporte público. Una comunidad quiere reconocer los estudios de impacto ambiental de una obra. Una colectiva busca versiones públicas sobre protocolos de atención a víctimas. En todos estos casos, el acceso a la información no es un simple adorno, es la puerta y sigue siendo la puerta de entrada para exigir explicaciones, detectar opacidad, pero también para prevenir corrupción, para defender otros derechos como la salud, el medio ambiente, la movilidad, pero también sobre todo para recuperar y seguir recobrando la confianza de nosotros como personas servidores públicas que representamos en este caso al 25º Ayuntamiento de Mexicali para que la sociedad siga confiando en lo que está haciendo la autoridad. Por eso es que la transparencia hoy más que nunca ha sido, no es solamente un tema de archivos, formatos o portales, es una tecnología ciudadana. Celebro también, como dice Daniela, nuestra titular,
que sigan cargando la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero hoy justamente importa tanto quien garantiza el derecho y con qué reglas lo hace. De hecho, la propia Ley General de Transparencia 2025 mantiene esa lógica de acceso efectivo a la información en poder de autoridades y sujetos obligados, y la Constitución conserva el núcleo del derecho. Y hay que decirlo, antes de concluir mi participación, con todas sus letras, esta reforma no se agotó en lo normativo. Muchas personas dicen, ya no importa la transparencia, ya es un trámite administrativo. No, el verdadero examen no está únicamente en el diario oficial de la Federación, sino en la práctica cotidiana que de nosotros depende. En si los sujetos obligados documentan mejor o peor que antes. En si la Plataforma Nacional de Transparencia funciona con continuidad. En si las nuevas autoridades garantes o este nuevo autocontrol lo digo, respeta la calidad, más bien los principios de calidad, de autonomía técnica y criterios homogéneos. En sí, el litigio aumenta y la ciudadanía es quien siente que ganó certidumbre o perdió un contrapeso. Ahí está precisamente el corazón de esta charla. No venimos a presentar la reforma como un listado de artículos, de fechas, definiciones, porque eso ustedes ya lo saben. Venimos a proponerles una lista, una visión más útil, entender qué cambió, entender qué permanece, quién garantiza ahora el derecho a la información y cuáles son los riesgos prácticos en el nuevo modelo. Porque una reforma puede ser jurídicamente impecable en su redacción y aún así fallar en la vida real. Pero también puede ocurrir lo contrario. Una reorganización institucional puede ser convertida o controvertida en su origen, pero consolidarse si desarrolla capacidades, genera confianza y tutela efectivamente el derecho. Así que esta será pues nuestra ruta en los siguientes minutos. Vamos a ubicar con claridad el cambio institucional y legal para después pasar a revisar el nuevo modelo institucional, quién entra, quién sale, quién absorbe funciones y cómo se reordena el sistema. Y sobre todo, hay una gran nebulosa de dudas todavía a nivel nacional sobre el papel que juegan las autoridades municipales. Entonces, sin más, voy a permitirme ceder uso de la palabra al doctor Randy Bastarrachea, que como lo comenté, es un experto en materia de políticas públicas y fue nuestro último director en materia de política pública en transparencia. Gracias por su atención. Gracias, Randy. Muchas gracias, Adrián. Gracias, Daniela. Saludos a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Sí se vio el cambio de diapositiva, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, arranquemos entonces ya en materia más adentrándonos a lo que es precisamente hacia dónde tenemos que ir caminando, ¿no? Entonces, la pregunta que no solo es jurídica, sino que es profundamente democrática, como nos decía Adrián. Cuando el Estado cambia la manera en que protege el derecho, ¿estamos entonces frente a una modernización institucional o frente a una señal de alerta? Y creo que esta pregunta nos la podríamos ir contestando a lo largo ya de lo que hemos vivido en un año, ¿no? Porque eso es exactamente lo que está pasando en México con la transparencia a partir de marzo de 2025. Y la mejor manera de entrar en esta conversación no es memorizando los nombres de las leyes, sino entendiendo el dilema de fondo. Si entonces, y como los ejemplos que nos mencionaba Adrián, si una persona en Mexicali, en Sonora, quiere saber por qué se canceló una obra hidráulica, o si ese periodista que posiblemente pudiera estar en Veracruz pide contratos de publicidad oficial, o si una familia en Chiapas, en Oaxaca, pregunta por el abasto de medicamentos, lo que importa no es entonces la respuesta tan técnica que nos podrían dar. A lo mejor un organigrama, a lo mejor una factura. Lo que importa es que si el derecho sigue funcionando realmente en la vida cotidiana de las personas. Por eso esta pregunta es clave en toda esta sesión que vamos a tener a lo largo de los próximos minutos. ¿La reforma debilitó el derecho a saber o solo cambió la forma de garantizarlo? Y aquí viene una primera respuesta y que puede ser clave.
Lo que queremos entonces identificar y sentir es que se quede desde este momento en la cabeza de nosotros, en la cabeza de los que estamos hoy presentes y los que posiblemente puedan ver la grabación. La reforma no suprime ni ha suprimido el derecho de acceso a la información. Lo que transformó es el modelo de garantía y de control de este derecho. Esto es muy importante y es fundamental que siempre lo tengamos presente. El acceso a la información sigue siendo un derecho humano en México, no se convirtió en una concesión del gobierno, no pasó a ser un permiso administrativo, no quedó sujeto al humor de alguna autoridad, sigue y está permanentemente en la Constitución y sigue vinculado a la lógica de los derechos humanos. Y eso significa que debe leerse a la luz del artículo primero constitucional con el principio pro persona y también el artículo sexto constitucional, donde la interpretación del derecho debe privilegiar la máxima publicidad. En otras palabras, cuando haya duda, el sistema debe inclinarse hacia abrir y no hacia el cerrar. Entonces, esto cambia mucho la forma que debemos contar esta historia, porque a veces en el debate público se construyen narrativas demasiado simples. Entonces, una narrativa en muchas ocasiones dice todo se perdió, no lo tengo, no pasó nada, vino Randy de la administración anterior y se llevó todo. Entonces, ninguna de las visiones alcanza para explicar lo que realmente ocurrió. La nueva ley de transparencia de 2025 mantiene una regla central del constitucionalismo mexicano en materia de transparencia. La información en posesión de los sujetos obligados es pública y solo puede reservarse temporalmente o limitarse bajo los supuestos legales aplicables. Además, la ley reafirma que ninguna persona tiene que acreditar interés alguno ni justificar por qué quiere la información. Eso es algo muy importante que en muchas ocasiones se nos olvida y posiblemente lo podemos seguir viviendo. Las personas creen que la información es de ellos y las personas y la sociedad en general no tiene derecho a consultarlo, no tiene derecho a tener esa fotocopia de la factura, en qué y por qué me gasté el dinero que creo que lo utilicé de manera correcta. Entonces, este derecho tenemos que tenerlo siempre presente, es universal, no está condicionado y es pensado para que cualquier persona, no solo los especialistas de sociedad civil, de la academia, periodistas o litigantes. Esta es una continuidad muy importante porque nos recuerda que el corazón del derecho sigue latiendo en esta sociedad mexicana. Hay otro punto que también a veces se pierde entre tanta discusión institucional, entre tantas redes sociales. El acceso sigue siendo gratuito. Eso es algo que no se nos debe olvidar y sobre todo cuando somos personas funcionarias públicas. Esto parece algo sencillo, parece algo menor, pero no lo es realmente. En un país con brechas económicas, digitales y territoriales tan marcadas como es México, en muchas ocasiones las entidades son muy grandes, un Oaxaca, un Guerrero, propio Quintana Roo y Baja California, no es para menos, es un estado muy grande. Cobrar por preguntar puede considerarse como castigo para quien más necesita saber. Existen excepciones y lo dice la propia ley, pero es importante que tengamos siempre presente, por eso la ley mantiene que el ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y que únicamente pueden cobrar los costos de reproducción y entrega cuando la persona solicite ciertas modalidades materiales. Existen, y vuelvo a repetir, existen sus excepciones y eso es importante que si en ocasiones nos llega una solicitud de información que conlleve un ejercicio amplio, el comité de transparencia haga su análisis y pueda tener en cuenta cuál va a ser el escenario para atender esa necesidad. Entonces,
esas solicitudes, esas ideas básicas de justicia que puede considerarse democrática, preguntar no debe costar. Lo que debe costar en su caso es la forma específica en que se entrega esa documentación. Y entonces eso nos conecta perfecto con una visión de transparencia como una herramienta de igualdad, una herramienta que la necesidad, que la sociedad, en este caso de Mexicali, de Baja California y de todo México, nos pide, ¿no? Porque si solo pudiéramos preguntar quién puede pagar, entonces ya no estaríamos frente a un derecho universal, estaríamos frente a un derecho que plantea privilegios, ¿no? Entonces, importante y no se nos olvide, el derecho de acceso a la información sigue siendo gratuito. Ahora bien, si el derecho sigue ahí, ¿por qué tanta discusión y tanto escenario que se ha generado tan polémico a lo largo de estos meses? Porque si lo que cambió fue el endamiaje institucional, entonces, ¿qué es y lo que ha estado generando tanta controversia? La reforma constitucional de 2024 y la legislación secundaria de marzo de 2025 no borraron el derecho, pero sí, y como lo platicó Adrián en un principio, reordenaron quién lo garantiza, cómo se coordina el sistema, cómo se administra la Plataforma Nacional de Transparencia y cómo se distribuyen las funciones que antes descansaban en el esquema previo de un órgano garante nacional autónomo de organismos garantes estatales, ¿no? Entonces, aquí es donde parece y empieza a marcar un escenario que podría considerarse delicado, porque en derechos humanos no basta con que el texto diga si existe el derecho. También importa que si existe una autoridad capaz, especializada, accesible y confiable para hacer valer ese derecho humano, ¿no? Por eso esta sesión no va a quedar solo, y estoy seguro que no va a quedar en una superficie de leyes, en temas jurídicos. Ustedes, y quiero que hoy se lleven a sus oficinas y que tenga siempre presente. Lo que vamos a analizar es si el nuevo modelo puede sostener en la práctica el mismo estándar de tutela que garantizaban los organismos autónomos de 2024. Entonces, así que quiero proponerles una forma muy clara de recorrer esta charla. Durante esta sesión vamos a revisar tres cosas. Primero, ¿qué cambió? Es decir, ¿cuál es la mutación constitucional y legal y cómo se rediseñó este mapa institucional de la transparencia en México? Segundo, ¿qué permanece? ¿Por qué no todo fue reemplazado? Subsisten principios, obligaciones, garantías que siguen siendo ese piso mínimo del derecho de acceso a la información. Y tercero, ¿qué riesgos abre este nuevo modelo? ¿No? Centralización, capacidad técnica, calidad de las resoluciones, operación de la PNT, ¿no? De la plataforma, litigios, confianza pública, sobre todo de esta sociedad, en este caso de Baja California, de Mexicali, ¿no? Entonces, este va a ser este camino que vamos a ir transitando el día de hoy. No se trata de estar charlando sobre leyes, sobre artículos, no se trata de decir si la reforma es buena o es mala, si me quedé sin trabajo, si Adrián también se quedó sin trabajo, que nos están revisando todos los documentos. No, se trata de hacer un análisis y algo más útil. Quiero que tratemos de entender este entramado institucional, platicar sobre las continuidades, detectar tensiones y preguntarnos con honestidad si en México, en Mexicali, seguimos teniendo un derecho a saber robusto, o solo es un nuevo diseño que aún debe demostrar que se puede proteger, ¿no? Entonces, es importante que tengamos presente nuestro escenario de este día.
Si hoy tuviera que resumir toda la reforma de transparencia 2025 en una sola frase, sería esta. No desaparece el derecho, cambia el modelo de garantía. Y ahí es donde aparece una diferencia pequeña, pero en realidad gigantesca. Porque una cosa es discutir si las personas en México siguen teniendo el derecho de poder preguntar. Y otra cosa, y es muy distinta, es discutir quién responde cuando ese derecho se obstaculiza. ¿Quién lo, quién lo retiene? ¿Quién revisa una negativa? ¿Quién fija criterios? ¿Quién coordina el sistema? ¿Y quién tiene la legitimidad institucional para convertirse en árbitro de esa relación entre sociedad y el Estado? En otras palabras, ¿quién se va a convertir en el árbitro en esta relación entre sociedad, entre esta ciudadanía con, con necesidad de conocer las cosas y las instituciones públicas, es decir, el Estado, ¿no? En otras palabras, el contenido básico del derecho subsiste, ¿sí? Pero el mecanismo que antes lo protegía de cierta manera, organismos autónomos, ya no existe en los mismos términos. Entonces, ahí está la clave de toda esta reforma y quiero que tengamos presente a partir del día de hoy, ¿no? Para que no haya un escenario de confusión, para que yo me pueda, y ojalá me esté explicando bien, el derecho de acceso a la información sigue siendo un derecho humano. Sigue conectando, y como lo mencioné hace un momento, sigue conectando el artículo primero constitucional que obliga a interpretar los derechos con principio pro persona, es decir, favoreciendo en todo el tiempo esta protección más amplia del derecho de las personas, del derecho de la sociedad en general, y sigue vinculado al artículo sexto, que mantiene el núcleo del derecho a saber y el principio de máxima publicidad. Esto es muy importante y por eso lo repito a cada rato, porque es muy importante que tengamos siempre presente que la reforma no convirtió la transparencia en una política opcional, no lo convirtió en una concesión administrativa, ni en un beneficio que el Estado da si quiere. Sigue siendo un derecho humano exigible, con base constitucional y con reglas legales que obligan a las autoridades públicas a respetarlo, a protegerlo y a garantizarlo. Entonces, si el derecho sigue vivo, si el derecho existe, ¿qué fue lo que desapareció? Lo que desapareció fue el modelo anterior de garantía, el que estaba construido alrededor de un órgano garante nacional autónomo con la centralidad institucional que conocimos durante 2 décadas, un poquito más de 2 décadas. La reforma constitucional de 2024 movió el eje del sistema al señalar que las leyes determinarán la competencia de autoridades de control interno y vigilancia u homólogos para conocer los procedimientos de revisión. Luego, la nueva ley de transparencia de 2025 aterrizó ese diseño y reconoció, por ejemplo, y también ya en Baja California, a los institutos denominados Transparencia para el Pueblo como autoridades garantes del orden federal, locales y sectoriales, ¿no? Distintas para los ámbitos de competencia que tengan determinados. Es decir, la garantía del derecho deja de descansar en un diseño único y se redistribuye entre nuevas autoridades competentes. El modelo entonces ya no es el mismo, aunque el derecho siga siendo el mismo. Entonces, de esta manera vamos a ir identificando estos escenarios precisamente para ir marcando qué pasó realmente a partir de diciembre de 2024. Entonces, esta conversación se vuelve y puede ser más interesante porque ya no estamos hablando solo de transparencia como y lo platicaba Adrián, como ese momento de publicar datos, de publicar información, de
de atender las obligaciones de transparencia o de responder solicitudes de información. Estamos hablando de una tutela efectiva, estamos hablando de independencia, estamos hablando de capacidad real para resolver conflictos entre una persona que exige información y una autoridad que posiblemente no quiera entregarla o que posiblemente reserve indebidamente o que dice que no existe la información que están preguntando. Pensemos en algo concreto. Una comunidad, una comunidad rural pide información sobre permisos ambientales de una obra o una madre solicita expedientes sobre o algún médico de una comunidad rural, o como lo hemos identificado en muchas ocasiones y posiblemente ustedes lo han vivido, alguien que se dedica al periodismo pide contratos de que avalen el ejercicio de un gasto. En todos estos casos, y como lo hemos dicho, el derecho no se juega únicamente en el texto de la ley, se juega con la calidad de la autoridad que revisa y su autonomía técnica en la claridad de sus criterios y en la confianza pública que debe generar por el ejercicio de ese derecho. Por eso esta reforma abre un escenario a una discusión que va más allá del derecho de acceso a la información como trámite. Abre una discusión y un análisis sobre el tipo de control democrático que queremos sobre ese derecho de acceso a la información. Entonces, aquí es donde aparece una tercera idea sobre este escenario. La implementación será entonces ese verdadero examen, porque una reforma puede sonar impecable en el papel y fracasar en la práctica. Puede definir y puede tener palabras y frases elegantes, pero producir decisiones débiles. Puede hablar de nuevas autoridades, pero no dotarlas de recursos, que no tienen criterios homogéneos, no tienen capacidades técnicas o legitimidad suficiente. Puede conservar la gratuidad del derecho y la máxima publicidad como lo marca, pero volver más incierto el camino para hacer valer ese derecho humano. Justamente por eso realizar este tipo de análisis que estamos realizando el día de hoy, para tratar de identificar que la legislación secundaria de marzo de 2025 armoniza el nuevo diseño institucional derivado de la reforma constitucional, pero al mismo tiempo abre desafíos de implementación y preguntas relevantes sobre cómo interpretar estos escenarios del derecho de acceso a la información. O, y lo vamos a ver más adelante, cuando participen esos tribunales especializados, estas nuevas autoridades, cómo están organizando este nuevo modelo del derecho de acceso a la información. El verdadero examen, entonces, no será si se publicó la ley, Estoy haciendo una conferencia. Al si rato te digo. si están realmente ejerciendo correctamente su derecho. ¿Será si el sistema responde mejor, igual o peor que la reforma de 2024? Por eso esta lámina es importante que la tengan ustedes presente y le vamos a compartir la presentación, porque nos obliga a dejar atrás dos simplificaciones que se puede considerar peligrosas. La primera, pensar que el derecho sigue en la Constitución y en una nueva ley, entonces no hay nada de Está fondo que aquí. debatir. Y Está la con el segunda, y uso. la segunda, pensar que por qué desapareció el modelo anterior, entonces el derecho quedó automáticamente destruido. Lo serio está en medio. El derecho subsiste, el modelo anterior de garantías desapareció, la garantía se redistribuye y el debate se desplaza hacia una pregunta mucho más madura.
este nuevo arreglo institucional será capaz de proteger el derecho con la misma fuerza o incluso con más eficacia que el sistema que se eliminó. Entonces, esa es la pregunta que nos va a acompañar a partir de ahora en el resto de la presentación. Porque al final de una democracia no basta con tener derechos escritos, hay que tener instituciones capaces de volverlos reales, ¿no? Entonces, no, no sé, que no se nos olvide esta pregunta. La vuelvo a repetir. ¿El nuevo entramaje institucional será capaz entonces de proteger el derecho de acceso a la información como lo hacían antes los organismos autónomos? Es algo que puede y que debemos tener presente. Un segundito, porque no sé cómo activé mi mano. Mi, ah, bueno, no sé cómo activé. Para entender la reforma hay que hacer algo que en derecho a veces olvidamos: mirar la historia completa. No solo ese último decreto de 2000, de marzo, del 20 de marzo de 2025, o la de diciembre de 2024, porque esta reforma no apareció de la nada, no cayó del cielo y no surgió como un ajuste administrativo aislado. Es importante que tengamos en cuenta todo este ejercicio que surgió desde 1977, que posiblemente ustedes ya conozcan, pero si ustedes visualizan toda la diapositiva, verán toda la evolución de este derecho humano, el derecho de acceso a la información, y que de alguna manera ha estado garantizado por el Estado a partir de 1977, ¿no? Claro, cuando el derecho a la información quedó incorporado en la Constitución mexicana como una fórmula breve pero decisiva, ¿no? Donde decían: el derecho a la información deberá ser garantizado por el Estado. Esa fue la primera frase que sembró la semilla del derecho humano. En ese momento todavía no teníamos un sistema sofisticado como el que tenemos ahora, pero ya estaba colocada esa idea central en una democracia mexicana. El poder público no puede administrar la información como si fuera patrimonio privado, ¿no? Después vino la siguiente etapa. En 2002 se publica la primera Ley Federal de Transparencia, y con ello aparece un lenguaje institucional con conceptos que ustedes dominan perfectamente: procedimientos, solicitudes, obligaciones de transparencia, un órgano responsable, revisiones, gestión documental, responder solicitudes de información. O sea, todo este escenario a partir de 2002 es que empieza a aparecer. Tenemos después de esto escenarios importantes, ¿no? México funda junto con otros países la Alianza para el Gobierno Abierto, donde empiezan a trabajar y a tener conceptos que se pueden considerar innovadores, como el de gobierno abierto, trabajo colaborativo, incidencia, generar información con incidencia social. Entonces empiezan a generarse conceptos nuevos, conceptos innovadores, que no solo benefician al derecho de acceso a la información, sino que empieza a tener un escenario institucional con mucho mayor, con mucho mayor, eh, con mucho mayor, perdón, que pueden hacer que la institución pública sea mucho más legítima, con mayor ejercicio todavía mucho más robusto, que nos va a dar ese cumplimiento que necesita
la sociedad y ese acompañamiento que necesita la sociedad. Entonces, se empiezan a generar diversos escenarios a partir de un ejercicio del derecho a la información y como lo podemos observar en 2002, 2003, 2007, 11, 2014, viene la segunda reforma constitucional donde empieza a marcar un escenario de generar la Ley General de Transparencia, la creación de este organismo nacional, de la creación en las entidades federativas, de generar organismos constitucionalmente autónomos, marca el nacimiento del Sistema Nacional de Transparencia, se empiezan a generar lineamientos de transparencia proactiva con escenarios de cómo se debe estar generando información socialmente útil para que las personas tengan esa interacción con las instituciones públicas, se empiezan a generar ejercicios de datos abiertos, como también como el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información. En sí, empieza a generarse una serie de etapas muy importantes que empiezan a hacer que México no solo sea reconocido constitucionalmente por su derecho o por ser garantes del derecho, sino que les empieza a dar este escenario, un cuerpo operativo de procedimientos, de tecnología y esa interacción o ese ejercicio coordinado entre las instituciones públicas a nivel nacional. Eh, Tenemos a nivel nacional más o menos, me parece que son 8,000 sujetos obligados. Tenemos una coordinación, si bien o mal, establecida a través de todo este andamiaje legal, ¿no? Entonces, cuando llegamos a 2024, llegamos a 2025, que son los años que nos tienen hoy aquí platicando, la reforma constitucional trasladó todo esto que vimos, estamos visualizando en esta diapositiva, ¿no? Y aquí es donde conviene decir la frase completa, porque resume perfectamente todo este cambio que estamos observando. La reforma constitucional traslada el eje del modelo de un órgano autónomo especializado a un sistema distribuido de autoridades competentes. La historia los va a juzgar si estuvo para bien o no, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, de un órgano autónomo especializado a un sistema distribuido de autoridades competentes. ¿Qué significa esto que suena a trabalenguas, no? Entonces, los procedimientos de revisión ya no descansan en un esquema previo de un órgano garante autónomo nacional, sino en instancias competentes. Ya tenemos un tribunal especializado que está en Aguascalientes. Me parece que fue designado en agosto de 2025. Ahora también, y como otro punto importante, que las leyes determinarán la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia u homólogos para conocer de esos procedimientos. Las leyes establecerán cómo va a estar y cómo debe estar este determinado el ejercicio de cómo compartir información. Las secretarías, no, bueno, los institutos de transparencia para el pueblo de las entidades que son coordinadas por las secretarías de control, ¿cómo van a conocer los procedimientos de los ayuntamientos? A lo mejor ustedes ya lo están empezando a vivir, cuando de pronto las respuestas podrían decir, espérame, los ayuntamientos somos, somos, tenemos autonomía y la Secretaría o Transparencia para el Pueblo no puede venir a conocer
de nuestros procedimientos. ¿Cómo está esto determinado? La historia son los que nos van a juzgar realmente si está bien o mal esta reforma. Otro punto que también es importante tener en cuenta que los sujetos obligados se regirán por la Ley General en materia de transparencia y acceso a la información pública, ¿no? Eso es algo que ya se veía venir, ya lo tenemos. Y otro punto que también es importante tener en cuenta es que el texto constitucional reitera los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Es decir, cambia la estructura del sistema, pero el nuevo discurso constitucional quiere conservar un piso normativo fuerte para el derecho. Esto ahorita lo vamos a ver en una lámina posterior, porque insertaron nuevos principios y para que puedan verlos desagregados, cómo estaba y cómo está ahora. Después de marzo de 2025, la nueva ley aterrizó esa lógica y reconoció una nueva autoridad garante federal, estatales también. Además, redistribuye el mapa de competencias. Ahí es donde ya no estamos solos ante una nueva cronología, sino ante una transformación institucional completa, porque cuando cambia el garante, el INAI, el ITAI-BC, cambia el centro de interpretación. Cuando cambian los procedimientos de revisión, cambia la experiencia de las personas solicitantes. Ya estaban acostumbrados a hacer un procedimiento que costó décadas, tanto para instituciones públicas, tanto para personas funcionarias públicas, pero sobre todo para las personas de la sociedad en general, ¿no? Entonces, empezar a moverles todo este escenario institucional y que ya no es ahora aquí, ya no vas a ir a la ITAI, ahora tiene que, eso es realmente lo complicado y el tiempo que nos costó lograrlo, ¿no? Entonces, si tuviéramos que señalar el momento exacto en que cambió la verdad en el sistema mexicano de acceso a la información, no tendríamos que irnos solamente a marzo de 2025, ni a la expedición de las nuevas leyes, ni al nacimiento de las nuevas autoridades. El punto está antes y fue el 20 de diciembre de 2024, cuando se publica esa reforma constitucional que fue que movió este modelo de garantía del derecho de acceso a la información. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque a veces las discusiones públicas que se generan se concentran en nombres nuevos, en los decretos secundarios, en la reorganización administrativa, pero el verdadero cambio ocurre en la Constitución, ocurre en ese 20 de diciembre. Ese es el momento en que el país redefinió cómo se entiende la garantía del derecho a saber, porque esa frase importa tanto. El cambio empezó en la Constitución, no en las leyes secundarias. ¿Qué cambió exactamente? Cambió el eje del sistema que durante años México construyó en un modelo y como lo vimos en la diapositiva anterior, en el que la tutela del derecho a la información descansaba en la idea de que un órgano garante nacional autónomo, especializada y con una posición institucional muy clara dentro del esquema de contrapeso, ¿no? La reforma de 2024 rompe con esa lógica, no elimina el derecho, pero sí sustituye el esquema anterior de garantía y lo lleva hacia otro diseño. Uno donde la revisión de controversias y la tutela operativa ya no se concentran en un modelo previo del órgano garante autónomo nacional o en los estatales, sino en instancias competentes definidas por las leyes. Esto no es una modificación sencilla, es una reubicación constitucional del poder de garantía.
Y cuando reubicamos constitucionalmente el poder de la garantía, cambiamos la manera en que la sociedad se relaciona con el Estado cuando solicita o cuando exige una información. Entonces, aquí conviene tener presente y detenernos un momento en un primer gran cambio. Los procedimientos de revisión ya no descansan en el modelo previo del órgano garante autónomo. Esto puede sonar técnico, pero en realidad tiene consecuencias y tiene acciones mucho más concretas. Pensemos nuevamente, cuando una persona solicita información, cuando una persona ejerce su derecho de acceso a la información, solicita contratos, organigramas, solicita algo, algo que necesite para hacer un ejercicio de rendición de cuentas, un ejercicio de acciones eh, sociales, ¿no? O documentos que pueden ser simples, ¿no? Si la autoridad niega, si la autoridad clasifica indebidamente o simplemente no responde a esa solicitud de información, la pregunta clave entonces, ¿tengo derecho a impugnar? La persona dirá, ¿puedo impugnar? Porque ese derecho sigue existiendo. La nueva pregunta entonces sería, ¿ante qué instancia competente se tramita ahora esa revisión? ¿Bajo qué criterios, con qué capacidades y con qué nivel de independencia será ahora ese ejercicio de impugnación? Esa diferencia cambia la experiencia realmente del derecho de acceso a la información. Lo que antes se entendía desde una arquitectura mucho más simple, ahora se desplaza a un sistema distribuido de instituciones y de capacidades técnicas, ¿no? ¿Cómo se ha ido definiendo? Llevamos ya el pasado 20 de marzo, cumplimos un año de este nuevo engranaje institucional. Yo espero que Baja California ya lo tenga definido cómo está este camino para ser garantía del derecho de acceso a la información. Otro segundo cambio es todavía un poquito más revelador. La propia reforma constitucional establece que las leyes determinarán la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia u homólogos para conocer de los procedimientos de revisión. Esta frase, que puede parecer todavía mucho más burocrática a primera vista, en realidad es la llave y puede ser considerada como esa llave para entender la reforma. Porque ahí la Constitución está diciendo, el arreglo anterior ya no es el mismo. Ahora será el legislador quien distribuye las competencias entre nuevas autoridades. Ya no estamos ante una garantía anclada exclusivamente en el diseño autónomo previo. Ahora estamos ante una lógica donde entran en juego contralorías, órganos internos de control, figuras homólogas, según el ámbito y la naturaleza de la unidad administrativa. Entonces, eso cambia el mapa institucional porque también cambia el debate democrático. Ya no discutimos solo transparencia. Entonces aquí entra y lo que mencionó Adrián y lo que hemos estado platicando en estas primeras diapositivas. La tutela efectiva, la tutela especializada y sobre todo esa independencia material del derecho de acceso a la información para garantizárselo a la sociedad en general. Un tercer cambio que también es importante que tengamos en cuenta y posiblemente pueda ser menos llamativo, pero es igual de importante. La reforma señala que los sujetos obligados se regirán por la Ley General en materia de transparencia y acceso a la información pública. Suena, y como lo dije,
menos llamativo, 20 años, ya lo sabíamos, ¿no? Entonces, esto manda un mensaje de continuidad dentro de esta parteaguas que tuvimos en 2025, 2024, porque aunque cambie la arquitectura de garantía, no desaparece la obligación de responder solicitudes, de documentar actuaciones, publicar información y sujetarse a reglas generales comunes. Dicho de otro modo, la reforma constitucional no autoriza a los sujetos obligados a centrar o a entrar o a generar acciones que puedan coartar ese derecho de acceso a la información. Al contrario, mantiene la idea de que existe una ley general todavía, que ordena el sistema y que define obligaciones compartidas. Esto es muy importante que lo tengamos siempre presente para evitar una lectura equivocada de esta reforma que surgió a partir de 2025, como si todo hubiera quedado libre de hacer lo que queramos hacer, valga la redundancia, que no hay reglas porque pues ya no hay un INAI que venga a decirme. Ya no hay un ITAIP que me venga y que me acuse. La Secretaría de Control, no sé cómo se llame en Baja California, no puede venir a decirme, ¿no? Entonces, no es así. La Constitución vuelve y reordena a que se conserve la necesidad de un marco general. Y luego viene otro cambio que es importante, bueno, más que un cambio, otro punto de vista que también es importante tener presente, ¿no? La Constitución reitera los principios que deben regir el derecho, ¿no? Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Esto es algo muy importante, es algo que se puede considerar muy fuerte, porque mientras el modelo institucional cambia, el texto constitucional deja claro que el estándar normativo no debe relajarse. Y como les mencioné, les voy a enseñar ese comparativo de principios porque al contrario, no los redujo, los amplió. Entonces, en otras palabras, el nuevo sistema podrá tener otra forma, pero no debería tener un piso mucho más bajo de lo que ya teníamos, ¿no? La máxima publicidad sigue ahí, la legalidad sigue estando ahí, la imparcialidad, la independencia sigue estando. Entonces, ante este escenario de reforma, ante los comentarios que han surgido por el nuevo entramaje institucional, es importante que tengamos siempre presente que el derecho de acceso a la información está presente y que pues está y puede considerarse que está en fase de prueba y la historia va a juzgar realmente si hicieron bien o hicieron mal. Si la reforma constitucional de 2024 movió el eje del sistema, el marzo de 2025 fue el día que ese nuevo eje, y se puede considerar, recibió cuerpo, estructura y reglas de operación. Ese fue el momento en que la transformación que tanto hablaron nuestras autoridades nacionales dejó de ser una promesa constitucional y se volvió un escenario jurídico concreto. Y hay que decirlo así, hay que decirlo sin rodeos. Lo que ocurrió en marzo, el 20 de marzo de 2025, no fue un ajuste menor, no fue una simple armonización técnica, ni una corrección del estilo legislativo. Fue una reconstrucción normativa
de gran escala. El decreto no solo expidió una nueva ley general de transparencia de acceso a la información pública, también expidió una ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, una nueva ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares y además reformó la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Es decir, hubo un rediseño que fue simultáneamente de transparencia, del derecho de acceso a la información, de la protección de datos personales de las instituciones públicas y de las empresas, ¿no? De los particulares. Y sobre todo, hubo una reorganización del Estado institucional mexicano, del orden federal y de todas las entidades, ¿no? Entonces, esto es un punto clave que debemos tener presentes nosotros también